Hola a todos los amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el análisis constitucional del borrador del texto de la Convención Constituyente. Estamos a 23 de agosto y ya en esta fecha dimos término hace unos par de capítulos atrás, en el capítulo anterior, digamos, me parece, sí, fue en el anterior, en donde dimos término a la Constitución del 80, a las vueltas todas, 143 artículos aproximadamente, en que terminamos la lectura y ahora seguimos solamente con el borrador. Para eso hemos seguido con la lectura, artículo por artículo, analizando cada articulado, y vamos en el 160, ¿ya? El 160 va a hablar del sistema electoral y el sufragio en general, ¿no? Así que ya lo habíamos adelantado, dice que el sufragio es universal, igualitario, eh, libre, directo, personal y secreto. Es obligatorio para quienes hayan cumplido los 18 años y voluntario para las personas entre 16 y 17 años y para las chilenas y chilenos que vivan en el extranjero. Su ejercicio constituye un derecho y un deber cívico, ¿ya? Importantísimo que se añade esta apertura a la voluntariedad para la educación cívica de los adolescentes de 16 y 17 años. Muy, muy interesante esa apertura, ¿no? En marco de los derechos de derechos civiles y políticos, de esta autonomía progresiva que se les reconoce a los adolescentes ya en el derecho internacional y en el derecho nacional se viene penetrando a través de la Constitución, ¿no? Ninguna autoridad u órgano podrá impedir el ejercicio de este derecho, debiendo a su vez proporcionar todos los medios necesarios para que las personas habilitadas para sufragar puedan hacerlo. El resguardo de la seguridad pública durante las votaciones populares corresponderá a las instituciones que indique la ley. Las chilenas y chilenos en el exterior podrán sufragar en los plebiscitos y consultas nacionales, elecciones presidenciales y diputadas y diputados. Para esto se constituirá un distrito especial exterior, ¿no? Las personas extranjeras avecindadas por al menos 5 años en Chile podrán ejercer este derecho en los casos y las formas que determine la Constitución y la ley. La ley establecerá las condiciones para asegurar el ejercicio de este derecho. Punto interesante, ya habíamos hablado de los adolescentes. Eh, También el que determine, digamos, la seguridad pública, digamos, de las votaciones corresponde a instituciones que indique la ley. Nosotros sabemos que esas instituciones precisamente son las fuerzas de orden y seguridad pública. Con respecto al distrito especial exterior, es una novedad, se venía haciendo, pero es una novedad que esté constitucionalmente. Y el voto de los vecindados más de 5 años, al menos 5 años corresponde, digamos, con lo que tiene la constitución anterior. El artículo 161 nos dice que las elecciones populares, la ley creará un sistema electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva, paridad, alternatividad de género y los demás contemplados en esta Constitución y las leyes, que son los principios que viene a establecer esta Constitución, ¿no? Igualdad sustantiva, la paridad y la alternatividad de género. Dicho sistema deberá garantizar que los órganos colegiados tengan una composición paritaria y promoverá la paridad en las candidaturas a cargos unipersonales. Asimismo, asegurará que las listas electorales sean encabezadas siempre por una mujer. Habrá un distrito electoral público al que se le incorporarán por el solo Ministerio de la Ley quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución. La ley determinará su organización y funcionamiento. Precisamente el registro electoral público se van incorporando, ¿no? Listas electorales y lo interesante es que siempre tienen que ir encabezadas por una mujer, propendiendo, ¿no? Al aseguramiento de alguna forma de esta paridad. Em, El artículo 162 ahora nos dice que los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y comunal se establecen escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas cuando corresponda y en proporción a su población dentro del territorio electoral respectivo. Sus requisitos, forma de postulación, número y mecanismo de actualización serán determinados por ley. Aquí tenemos una novedad en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, en cuanto a los escaños reservados a nivel regional, a nivel nacional y a nivel comunal, ¿no? Es la forma en que la ley y digamos, más allá de la ley, las normas constitucionales vienen a salvaguardar estos derechos y a materializar un poco el plano internacional. Podrán votar para estos escaños solo quienes pertenezcan a dichos pueblos y naciones y que formen parte de un registro especial denominado Registro Electoral Indígena,
Aquí está el registro especial. Dicho registro será elaborado y administrado por el Servicio Electoral sobre la base de los archivos que conservan los órganos estatales de los que posean los pueblos y naciones indígenas sobre sus miembros y de las solicitudes de ciudadanos y ciudadanas que se autoidentifiquen como tales en términos que indique la ley, ¿no? Será creará un registro del pueblo tribal afrodescendiente chileno bajo las mismas reglas del presente artículo. Ya ahí está un poco el tema de cómo va a ser el registro electoral, estos registros nuevos, ¿no? Tanto el registro electoral indígena como el registro del pueblo tribal afrodescendiente, que vinieron a materializar lo que ya en materia internacional se viene dando, ¿no? Esta constitucionalización de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. El artículo 163 nos dice que las organizaciones políticas reconocidas legalmente implementarán la paridad de género en sus espacios de dirección, asegurando la igualdad sustantiva en sus dimensiones organizativa y electoral y promoviendo la plena participación política de mujeres. A su vez, deberán destinar un financiamiento electoral proporcional al número de dichas candidaturas. El Estado y las organizaciones políticas deberán tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia de género con el fin de asegurar que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos políticos. La ley arbitrará los medios para incentivar la participación de las personas de diversidades y disidencias sexuales y de género en los procesos electorales, algo de inclusividad en cuanto a que se incentive, ¿no?, esta participación por los medios que la ley va a determinar, ¿no? La idea es que se erradique la violencia de género, se permita el ingreso de la votación de las disidencias sexuales con los resguardos correspondientes y además de eso, la participación política de las mujeres en igualdad, en espacios y con paridad y igualdad sustantiva, lógicamente. El artículo 164 dice que un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Servicio Electoral, ejerce la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios, del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control de gasto electoral, de las normas sobre organizaciones políticas, de las normas relativas a mecanismos de democracia directa y participación ciudadana, así como las demás funciones que señalen la Constitución y la ley. La dirección superior del servicio electoral corresponde a un consejo directivo que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomiende la Constitución y la ley, y las leyes, ¿no? Dicho consejo está integrado por 5 consejeras y consejeros designados por el presidente por la presidenta o el presidente de la República, con el acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de Regiones, en sesión conjunta y por mayoría de sus integrantes en ejercicio. Ahí está la forma de designar esta dirección superior, ¿no?, de este servicio, de este servicio electoral, ¿no?, que estará en ese sentido eh, a través de un consejo directivo, 5 consejeras y consejeros designados por la presidenta o el presidente, con acuerdo del Congreso. Durará 8 años en sus cargos, no podrán ser reelegidos y se renovarán por parcialidades cada 4 años. Lo importante de la concentración del poder, sobre todo en este servicio que es de exclusiva sensibilidad, ¿no? Recordemos que las atribuciones están determinadas en la ley, pero en específico es básicamente la administración y supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales, tanto el límite de control de gastos, las transparencias y eh, organizaciones políticas, ¿no? También el control de esto y todo lo que es relativo a la democracia directa y participación ciudadana. Las consejeras y los consejeros solo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del presidente, de la presidenta o presidente de la República, de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Congreso, de diputadas y diputados o de la Cámara de Regiones. Ahí está la forma de ser eh, removido, ¿no? En ese sentido, solo la Corte Suprema puede hacerlo a través de un requerimiento de aquellos que lo designaron. Bueno, los requisitos serían por infracción grave a la Constitución o las leyes, incapacidad legal sobreviniente, mal comportamiento, negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno, especialmente convocado al efecto, para acordar la remoción y deberá reunir el voto conforme a la mayoría de sus integrantes.
En lo referente a la democracia participativa y a los mecanismos consagrados en la Constitución, es función del servicio electoral promover la información, educación y participación ciudadana o electoral en relación con tales procesos, en colaboración con otros organismos del Estado y la sociedad civil, ¿no? Es de ahí que la democracia participativa penetra, ¿no? Finalmente a través de esta función de promover la información, educación, participación de toda la ciudadanía del electorado en relación al proceso mismo, ¿no? También deberá velar por la implementación y recta ejecución de estos mecanismos. Ahí determinaría, digamos, el acápite de el sufragio, ¿no? Y el registro o los registros electorales que me parecen que incorporan los principios que la Constitución ya establecía, como paridad de género, como también representatividad, ¿no? Igualdad sustantiva, participación democrática, ¿no? Además de la inclusividad de las disidencias sexuales y los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Después viene el capítulo quinto que dice buen gobierno y función pública. El artículo 165 nos dice que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar el cumplimiento de los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones, algo que a todas luces la Constitución del 80 también establece. Son principios rectores, por eso se repiten. Además, se rige por los principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad, publicidad, buena fe, interculturalidad, enfoque de género, inclusión, no discriminación y sustentabilidad. Ahí están los nuevos principios que van a enfocar este buen gobierno. Recordemos que la buena fe en materia de derecho público se inmiscuye ya del derecho privado, inundando todas las áreas, ¿no? La interculturalidad es algo nuevo que se viene dando a través de este reconocimiento a las múltiples culturas dentro de la nación, el enfoque género precisamente por las disidencias sexuales y entender que eh, derrocar, digamos, la visión patriarcal y además capitalista era función ideal de la Constitución a través de la inclusión, de la no discriminación y además integran el criterio de sustentabilidad, o sea, no desarrollar ninguna actividad que degrade el medio ambiente o que sea necesariamente primordial para el Estado. En ese sentido, se van a dejar de lado actividades que no cumplan con estos requisitos, además de los principios que acabamos de mencionar. La función pública se deberá brindar con pertinencia territorial, cultural y lingüística, algo muy importante que incorpora la Constitución. Ya sabemos que la pertinencia territorial es importantísimo para la descentralización. En este apartado nos damos cuenta que la pertinencia territorial tiene que ver con las realidades culturales de cada región, además de la realidad lingüística. El artículo 166 ahora, el artículo 166 comienza con el principio de probidad, nos dice qué es y lo establece constitucionalmente, ¿no? Algo muy importante a la luz de las interpretaciones. Circunscribir lo que consiste en observar una conducta funcionaria responsable e intachable, desempeñando la función o el cargo correspondiente en forma leal, honesta, objetiva e imparcial, sin incurrir en discriminaciones de ningún tipo, con preeminencia de interés general por sobre el particular. Acá tenemos lo que significaría la probidad en materia constitucional, en materia legal. Recordemos que la ley tiene que estar de acuerdo con los principios de probidad. Es así que observar una conducta responsable, intachable, desempeñando la función o el cargo correspondiente en forma leal, honesta, objetiva e imparcial, y además sin incurrir en discriminaciones de ningún tipo, con preeminencia del interés general por sobre los intereses particulares que pueda tener el funcionario. Las autoridades electas y demás autoridades funcionarias y funcionarios que determinen la ley deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. La ley regulará los casos y las condiciones en las que delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan un conflicto de interés en el ejercicio de la función pública. Y que tengan que decir, ¿no? De alguna forma que tienen un conflicto de interés por algo aquella delegación. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolver. Lo importante acá es que el artículo 166, aparte de definir la probidad de manera constitucional, ¿no?
establece que hay que declarar los intereses, hay que declarar el patrimonio en forma pública, ¿no? Y además de eso, cuando hay conflictos de interés, ¿no? En ese sentido, hay una delegación, ¿no? A terceros de la administración de aquellos bienes. También establece que hay otras medidas apropiadas para resolverlo que se van a regular de seguro por ley. El artículo 167 ahora nos dice lo siguiente: la Constitución asegura a todas las personas la transparencia de la información pública, facilitando su acceso de manera comprensible, oportuna, periódica, proactiva, legible y en formato abierto en los plazos y condiciones que la ley establezca, delimitando inmediatamente lo que es transparencia. El principio de transparencia exige a los órganos del Estado que la información pública sea puesta a disposición de toda persona que la requiera y procurando su oportuna entrega y accesibilidad. Lo que viene haciendo la Constitución es relatando lo que significa transparencia. Pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre por o custodia del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. Y ahí establece de alguna forma los presupuestos de esta información pública, ¿no? Es decir, que esos presupuestos es que obre en custodia del Estado en cualquier formato, ¿no? Finalmente a eso se refiere que esa información debe publicarse. Toda institución que desarrolle una función pública o que administre recursos públicos deberá dar cumplimiento al principio de transparencia, estableciéndose en materia de derecho público el principio de transparencia a nivel constitucional. Solo la ley puede establecer la reserva o el secreto de dicha información por razones de seguridad de Estado o internacional, protección de los derechos de las personas, datos personales o cuando su publicidad afecta el debido cumplimiento de las funciones de la respectiva institución conforme a su final, lo que establecía ya la Constitución del 80 en el mismo sentido, ¿no? Este presupuesto, ¿no? de transparencia, entendiéndose para el derecho público aplicable en su rigor completo. El artículo 168 ahora nos dice que los órganos del Estado y quienes ejercen una función pública deben rendir cuenta y asumir la responsabilidad en el ejercicio de su cargo, en la forma y en las condiciones que establezca la ley. El Estado promoverá la participación activa de las personas y la sociedad civil en la fiscalización del cumplimiento de este deber. O sea, aquí la función pública debe rendir cuenta, ¿no? Además de la responsabilidad de que ellos resulten en caso de incumplimiento de las normas que establece la Constitución, ¿no? Es así que la ley promueve esta participación de las personas para fiscalizar precisamente el cumplimiento de estos deberes que, recordemos, estas funciones estaban a cargo de los diputadas y diputados. Algo que cambia, ¿no? Algo que cambia, que la democracia se construye a través de la participación democrática de las personas. El artículo 68 es muy interesante en ese sentido. El artículo 169 nos dice que el Consejo para la Transparencia es un órgano autónomo, especializado y objetivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de información de los órganos del Estado y garantizar el derecho a acceso a la información pública. Ahí está el Consejo de Transparencia ya de manera constitucional. La ley regulará su composición, organización, funcionamiento y atribuciones. El artículo 170 ahora nos dice que la corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático. Los gobiernos de muchos países establecen o están estableciendo de manera constitucional precisamente esta irrupción, ¿no? Falla, ¿no? Esta forma negativa de ejercer el poder público, ¿no? Que es corromperse, ¿no? Que es malversar fondos, utilizar para el provecho propio lo que es de todas las personas, ¿no? Es deber del Estado promover la integridad de la función pública y erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como en el privado, ¿no? En ambos sectores. El Estado debe velar por que no haya corrupción a nivel privado y a nivel público. En cumplimiento de lo anterior, deberá adoptar medidas eficaces para su estudio, prevención, investigación y persecución y sanción. Ahí las medidas eficaces para el estudio de esto, para la prevención, para la investigación, persecución y sanción. Ahí estableciéndose reglas específicas para combatir la corrupción. Los órganos competentes deberán coordinar su actuar a través de las instancias y los mecanismos que correspondan para el cumplimiento de estos fines y perseguir la aplicación de las sanciones administrativas, civiles y penales
que correspondan a la forma que determine la ley. Ahí está un poco lo que veníamos hablando en cuanto a que estos mecanismos, la creación, van a procurar nuevas sanciones tanto de índole administrativa, de índole civil y de índole penal. O sea, responsabiliza, hacen hacer responsabilidades en, en estos tres áreas, no, no solamente administrativas, sino que también inclusive penales, a ese nivel de gravedad. El artículo 171 ahora nos dice que el Estado asegura a todas las personas la debida protección, confidencialidad e indemnidad al denunciar la infracción en el ejercicio de la función pública, especialmente las faltas de probidad, transparencia y hechos de corrupción. Ahí correspondiéndose el debido resguardo de la víctima o de las víctimas en general que se ven atentadas contra estos principios, ¿no? Hay que mantenerse indemne, ¿no? Hay que mantenerse dentro de la esfera de que no me perjudique hacer una denuncia por hechos que denoten falta de probidad, transparencia y hechos de corrupción, precisamente para no incurrir en persecuciones políticas. El artículo 172 nos dice que no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude del fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que establezca la ley. Los términos y plazos de esta inhabilidad se determinarán por ley. Ahí tenemos un articulazo, ¿por qué? Porque se establece por fin, de manera categórica, no la inhabilidad de optar a cargos públicos por crímenes de lesa humanidad. Hoy en día pueden haber criminales en el gobierno que hayan cometido durante el gobierno de facto de Pinochet, del militar, crímenes de lesa humanidad que siguieron en cargos públicos hasta el advenimiento de la democracia, inclusive más allá. ¿Ya? Delitos sexuales, muy importante. Tenemos muchos casos de autoridades y también de funcionarios públicos que cometen delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, que es una forma de violencia muy, muy, muy potente que penetra en las familias y que muchas veces no es posible erradicar porque las personas no pueden denunciar, ¿no? Entonces, o no se atreven a denunciar porque están en un ciclo de violencia. Entonces, la idea es que se coarte el poder económico a través de este denegamiento de cargos públicos. El artículo 173 ahora responde, dice que respecto de las altas autoridades del Estado, la ley establecerá mayores exigencias y estándares de responsabilidad para el cumplimiento de los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas de toda lógica. De toda lógica, si mientras el cargo sea de mayor responsabilidad, sea un cargo que denote un mayor grado de compromiso con estos principios, va a traer aparejado mayores sanciones. El artículo 174 nos dice que una comisión fijará las remuneraciones de las autoridades de elección popular, una comisión, ojo acá, así como de quienes sirvan de confianza exclusiva de ellas. Las remuneraciones serán fijadas cada 4 años, van cambiando, con al menos 18 meses de anterioridad al término del periodo presidencial. Los acuerdos de la comisión serán públicos, se fundarán antecedentes técnicos y deberán garantizar una retribución adecuada a la responsabilidad del cargo. Una ley establecerá la integración, funcionamiento y las atribuciones de esta comisión. Comisión que actualmente no existe, una comisión que va a ser pública y además de eso va a fijar cada 4 años nuevas formas de fijar las remuneraciones de las altas autoridades de elecciones populares. Me parece muy, muy bien. Eso sí, no nos detalla mucho. Dice que una ley establecerá la integración y el funcionamiento de atribuciones de la comisión, pero sin embargo, sabemos que hay cargos que son de exclusiva confianza del presidente, de la presidenta o presidente de la República y la idea de esto es que se fijen con a lo menos 18 meses de anterioridad al término del periodo presidencial. El artículo 175 nos habla de la administración pública y dice que tiene por objeto satisfacer las necesidades de las personas y de las comunidades. Es lógico que la administración pública es para eso, ¿no? Satisfacer los intereses de la comunidad, de las personas, de las naciones que habitan dentro del Estado de Chile. Se someten en su organización y funcionamiento a los principios de juridicidad, apego a la ley, celeridad,
objetividad, participación, control, jerarquía, buen trato y los demás principios que señalen la Constitución y la ley. Los órganos de administración ejecutarán políticas públicas, planes y programas y promoverán y garantizar o garantizarán en su caso la prestación de servicios públicos en forma continua y permanente. Aquí se establece, ¿no?, que el objetivo, ¿no?, de la administración pública sería de alguna forma deberse a la comunidad, es así, ¿no? Y además de eso deben someter a otros principios que son necesariamente principios que va a establecer, que vayan estableciendo la Constitución y que añade nuevos, que sería como el famoso principio de juricidad o apego a la ley, ¿no? eh, Control, jerarquía, buen trato, nuevo principio, por ejemplo, y los demás principios que ya había establecido la Constitución, por ejemplo, la paridad. Los órganos de la Administración ejecutarán políticas públicas, decía, planes y programas y proveerán o garantizarán en su caso la prestación de servicios públicos en forma continua y permanente. La ley establecerá la organización básica de la administración pública y podrá conferir a sus órganos, entre otras, potestades normativas, fiscalizadoras, instructoras, interpretativas y sancionatorias. En ningún caso estas potestades implicarán ejercicio de jurisdicción, que es, recordemos, la jurisdicción es el poder deber de los órganos establecidos por la ley para conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados en materia de poder judicial, ¿no? Entonces, las únicas organizaciones que tengan este ejercicio de jurisdicción son los que componen el Poder Judicial. Ya lo vamos a ver más adelante, más que seguro. Pero hace esa distinción, ¿no? De por sí. Si bien es cierto, van a tener potestades normativas, fiscalizadoras, instructoras, interpretativas y sancionatorias, de ninguna manera van a ser desjurisdiccionales. Cada autoridad y jefatura dentro del ámbito de su competencia podrá dictar normas, resoluciones e instrucciones para mejor y más eficaz desarrollo de sus funciones, algo que actualmente es así. Cualquier persona que haya sido vulnerada en sus derechos por la administración pública podrá reclamar ante las instancias administrativas y jurisdiccionales que establezca esta Constitución y la ley. Ya es una forma de un recurso, una acción, ¿no? De alguna forma, si se ve vulnerada en derechos por la administración pública, una forma de imponerse ante aquella vulneración, ¿no? Que sería la primera instancia administrativa y posteriormente jurisdiccional con los recursos de protección y de amparo que ya habían sido establecidos por la Constitución. El artículo 176 nos dice que es deber del Estado proveer de servicios públicos universales y de calidad, los cuales contarán con financiamiento suficiente. Aquí establece de líneas bases, ¿no?, que los servicios públicos son de acceso universal para todas las personas que habiten el territorio, para todas las naciones que habiten el territorio, para todos los pueblos indígenas y tribales, los descendientes, los afrodescendientes, ¿no?, para todas las, etcétera, para todos, 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 y además de calidad, ¿no?, y con financiamiento suficiente, algo que nunca estaba establecido en la Constitución del 80. Esto es absolutamente nuevo y como técnica constitucional debe estar dentro del apartado del buen gobierno, buen trato. El Estado planificará y coordinará de manera intersectorial la provisión, prestación y cobertura de estos servicios bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad y pertinencia territorial, principios que ya vemos vienen a generar una descentralización en cuanto a la pertinencia territorial y también principios de generalidad y uniformidad y regularidad. El artículo 177 nos dice ahora que la administración pública desarrolla, perdón, sus funciones propias y habituales a través de funcionarias y funcionarios públicos. Acá aparecen los funcionarios y los funcionarios públicos. Veamos qué establece. Dice que los cargos que esta Constitución o la ley califiquen como exclusiva confianza, atendiendo a la naturaleza de sus funciones, son parte del gobierno y tendrán régimen de ingreso, desempeño y cesación que establezca la ley, que ya lo habíamos visto, que más o menos la remuneración está establecida, la remuneración va a estar establecida por un consejo. No podrán ser nombradas en la administración pública las personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, o sea, primo hermano, y segundo de afinidad inclusive, respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo del Estado al que postulan. Ahí se establece una inhabilidad de alguna forma que en la Constitución antigua no estaba. Una inhabilidad que ayudaría, ¿no?, a que no se presten estos cargos de exclusiva confianza para contratar familiares, ¿no?
tanto por el lazos sanguíneos, cuarto grado inclusive de consanguinidad y segundo afinidad, que son los parientes que están emparentados por el lazo del matrimonio, ¿no? O han estado casados o, o han estado sujetos, digamos, a algún conviviente civil, por ejemplo. Se efectúan los nombramientos que se hagan en aplicación de normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos de carrera. Eso es de toda lógica, porque si hay un ingreso, si hay un ascenso por méritos de carrera, es imposible que se prevea esa inhabilidad, a no ser que el funcionario lógico lo diga, y me parece que todos los formularios de la administración pública establecen estas inhabilidades por declaraciones juradas. El artículo 178, bueno, a todo esto el comentario del 167, muy buen artículo 167, estableciéndose inhabilidades exclusivas para la calidad de cónyuge, conviviente civil, pariente hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El 178 nos dice que el Estado definirá mecanismos de modernización de sus procesos y organización, adecuará su funcionamiento a las condiciones sociales, ambientales y culturales de cada localidad, muy importante, utilizará los avances de las ciencias y la tecnología, los conocimientos y la innovación para promover la optimización y mejora continua de la provisión de bienes y servicios públicos y destinará los recursos necesarios para estos fines. Asimismo, promoverá la participación y la gestión eficiente acorde a las necesidades de personas y comunidades, ¿ya? Ahí establece de alguna forma cuáles son estos procesos, ¿no? En cuanto a que podamos utilizarlos en pro de nosotros, ¿no? En pro de las ideas sociales. Es ahí que se utilizarán, ¿no? Condiciones que son mérito base para adecuar la modernización de los procesos de organización, es decir, condiciones sociales, condiciones ambientales, condiciones culturales de cada localidad, ¿no? Eso es lo importante, utilizar la tecnología también eh, precisamente para proveer bienes y servicios públicos de mejor calidad, ¿no? Además de eso, la participación y gestión eficiente a las necesidades de las personas y comunidades. Un organismo estará a cargo de la elaboración de planes para promover la modernización de la administración del Estado, organismo que va a monitorear su implementación, elaborar diagnósticos periódicos sobre el funcionamiento de los servicios públicos y las demás funciones conforme establezca la ley, organismo que actualmente no existe. La Constitución del 80 no establece un organismo que establece o monitoree, ¿no?, la modernización del Estado para mejorar los servicios públicos. Eso no existe. Hoy día los servicios públicos se monitorean por los mismos servicios, ¿no? Contará con un consejo consultivo cuya integración considerada, entre otras, a usuarios y usuarios y funcionarios de los servicios públicos y entidades territoriales. Muy importante el 78, muy, muy importante. 179 nos dice ahora que el servicio civil está integrado por las funcionarias y los funcionarios públicos que bajo la dirección del gobierno, los gobiernos regionales o las municipalidades desarrollan las funciones de administración pública, ¿no? Ese es el servicio civil. Se excluyen del servicio civil los cargos de exclusiva confianza. Ya ahí es una diferenciación entre lo que sería cargo de exclusiva confianza del presidente de la República y los del servicio civil, que serían básicamente la administración pública. El ingreso a estas funciones se realizará mediante el sistema abierto, transparente, actualmente es por concurso público, imparcial, ágil y que privilegie el mérito, la especialidad y la idoneidad del cargo, observando los criterios objetivos predeterminados. Esperemos que mejore el concurso público, que ya no esté cocinada o cocinado el tema. El desarrollo, la evaluación de desempeño y cese de estas funciones deberá respetar su carácter técnico y profesional. La ley regulará las bases de la carrera funcionaria, permitiendo la movilidad de los funcionarios dentro de toda la administración pública y la capacitación funcionaria, teniendo en cuenta la pertinencia territorial. Lógico, el principio grande de la Constitución es pertinencia territorial, cultural del lugar en el que se presta el servicio. Algo que actualmente no está, no, o sea, hay funcionarios que ni siquiera son del lugar. Además, establecerá un sistema de formación, capacitación y perfeccionamiento de las funcionarias y funcionarios públicos. Vamos a quedar en el artículo 180, muy interesante artículo que leímos. Debo decir que las inhabilidades para los cargos son una novedad muy, muy buena, tanto para los familiares también. eh, Quedo muy contento con lo que he leído hasta ahora. Así que vamos a seguir en otro video analizando la Constitución. Tenemos que avanzar rápido porque ya queda muy poco, estamos 23 de agosto, y esto se vota el 4 de septiembre. Así que vamos a avanzar muy, muy rápido
en los siguientes videos. Muchas gracias por ver el video y suscríbanse al canal. Nos vemos en el siguiente aporte.